Listo. Ok, ya comencé a grabar otra vez y ya. Ah, estábamos por acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Resulta que yo puedo tener múltiples escenarios, ¿cierto? Yo puedo tener múltiples escenarios. Lo que se desea en este caso es, bueno, primero ver el valor esperado para cada tipo de inversión, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, lo primero que yo digo es, bueno, definitivamente de las 4 opciones, parece que es mejor la tienda de ropa, porque tiene un mayor valor esperado, ¿cierto? Vean bien algo, la gente malinterpreta y cree que el valor esperado es la cantidad de millones de pesos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Piensa que es la cantidad de millones de pesos que tú vas a recibir. Y eso no necesariamente es así. ¿Okay? El valor esperado lo que te dice es un promedio, ¿no? Digamos, en donde valorando las probabilidades de todos los escenarios, resulta que es más conveniente invertir en tienda de ropa. ¿Okay? Porque en promedio tú deberías tener un ingreso de 130 millones de pesos, pero en promedio, ¿sí? Es como cuando tú gastas semanalmente, ¿cuánto gastas tú semanalmente? Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿cuánto gastas tú semanalmente? Tú dices, bueno, yo gasto en promedio eh, 250,000 pesos. Eso no significa que toda la semana tú gastes 250,000 pesos. ¿Sí? O sea, hay semanas que tú gastas más, hay semanas que tú gastas menos, ¿cierto? Pero en promedio, tú dices 250,000 pesos. Aquí ocurre lo mismo. El valor esperado te da un promedio, ¿cierto? De tus ingresos en función a las probabilidades. Claro, ese promedio no quiere decir que tú vas a recibir esa cantidad. ¿Okay? Lo que quiere decir es que valorando las probabilidades resulta, ¿okay?, que es mejor la tienda de ropa. ¿Sí? Porque esa relación entre beneficio-riesgo, ¿no? Entonces da 130 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, por allí vamos bien. Todo el mundo diría, no, vamos a invertir en tienda de ropa, ¿no? Definitivamente. Pero ¿qué pasa? Existe, ¿no?, el supuesto, y aquí yo lo coloco, a veces utópico, ¿cierto?, de la información perfecta. ¿Y qué quiere decir ese supuesto utópico? Bueno, digamos que tú tuvieras, oye, la certeza que tú tuvieras, o sea, tú tuvieras acceso a la certeza de que la economía está en alza. ¿Eh? Si tú tuvieras ese acceso, entonces tú no inviertes aquí, tú inviertes de una en las acciones de Ecopetrol. ¿Eh? Si tú tuvieras acceso a, oye, que la economía va a estar en pequeña alza, entonces tú no inviertes en una tienda de ropa, tú inviertes en las acciones de Ecopetrol. Si tú tuvieras acceso a que la economía no va a tener cambios, entonces tú no inviertes ni aquí ni aquí. Tú inviertes directo en vendedores informales. O sea, en pocas palabras, la información perfecta es, digamos, un supuesto en donde tú tuvieras acceso a la información real, ¿cierto? Y por supuesto, ese beneficio, ¿sí?, te generaría un nuevo valor esperado que ya no sería de 130 millones, sino sería de 271 millones. ¿Sí? Entonces, claro, si tuvieras acceso a esa información, si fueras capaz de ver el futuro, ¿cierto? Entonces tú serías capaz de tener eso. Claro, muchos de ustedes dirán, ay, profesor, pero eso nunca va a pasar, ¿eh? Yo nunca voy a saber el futuro. Correcto. ¿Eh? Pero yo puedo pagar por tener cierta información de tipo privilegiada. ¿Eh? Y allí es donde entran los consultores, los asesores, toda la parte de, pues, de los análisis económicos, toda la parte de los market share, ¿okay? Toda esa información es donde entra allí, ¿no? En donde esos consultores te pueden decir con una determinada certeza, ¿eh?, si, oye, si la economía va a subir o va a bajar. ¿Eh? Entonces,
¿Qué pasa en estos casos? Yo puedo contratar personas, consultores y asesores que me presenten escenarios futuros. ¿Eh? Y en función de eso, ya no tomar las probabilidades que tenía anteriormente, sino ahora ajustarla con este nuevo escenario que me brinda el asesor, el consultor. ¿Ok? Entonces, bajo esos escenarios, aquí lo que se presenta es un ejemplo, ¿no? Digamos que yo tenga, pues, un consultor que me diga que el crecimiento va a ser positivo, ¿no? Para la economía, o otro consultor que me diga, oye, que el crecimiento va a ser negativo para la compañía, para la economía. ¿Okay? Entonces, claro, el consultor, vean que no tiene nada que ver con el negocio tuyo. El consultor lo que habla es de dónde están las probabilidades, que en este caso es la situación económica del país. ¿Sí? Entonces, como el consultor me habla de eso, yo puedo ajustar mis probabilidades, ¿no? Con algo que se llama probabilidad condicional, que es la asertividad del consultor. Y eso me va a generar un nuevo escenario de probabilidad. ¿Okay? Claro, este ejemplo un poco más multiplicativo, por ejemplo, esto es, pues si se acuerdan un poco de estadística, pero no quiero entrar mucho al detalle. Probabilidad a priori 20% y la condicional 80%, pues la probabilidad conjunta es la multiplicación de ambas, ¿no? Y después esto se divide, de hecho, aquí lo voy a hacer un ejemplito aquí rapidito para que vean. Aquí, ay, ¿dónde está la calculadora? Está acá. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer aquí con este de gran alza, ¿no? Solamente para que ustedes lo vean. De todas maneras, tranquilos que esto no es nada más para que ustedes vean la idea del ejercicio, ¿no? Si la economía que estaba en alza era el 20%, ¿sí? La economía que estaba en alza era el 20%, perdón, 20% es 0.2. Y yo lo multiplico por lo que me dice el consultor, oye, que la economía de verdad va a estar en alza en 0.8. Entonces la probabilidad conjunta queda del 16%, ¿eh? Que es este 16. Pero una vez que yo hago todas las probabilidades conjuntas y las sumo, me da 56.6. Lo que hago es este 16, lo divido entre el total para llevarlo a base 100, ¿no? Es como una regla de 3. Y entonces quedaría entre 50, entre 0,566. O sea, sería 0.16 dividido 0.566. Y me daría el 28%. Entonces, claro, lo que quiero que ustedes vean es que yo parto de 20%, pero después con el consultor estoy un poquito más seguro. O sea, mi probabilidad termina aumentando. Entonces, mi consultor, el consultor que me dice que va a haber un crecimiento positivo en la economía, entonces me termina dando más seguridad en el caso de las economías de gran alza. Me da más seguridad de una economía pequeña, o sea, que tenga poquita alza, y ya, digamos, empieza a bajar estas economías, estas probabilidades. Entonces, lo que quiero que ustedes vean con este ejercicio es, lo que quiero que ustedes vean con este ejercicio, lo que quiero que vean con este ejercicio es cómo las probabilidades cambian en función al consultor que me da la información, ¿cierto? Y eso es un poco lo que quiero que ustedes vean. De esa manera, al cambiar las probabilidades, ¿sí? Vean que ya cambia, ya no es 20%, yo las ajusto, entonces ya no es, estamos hablando de 130 millones de pesos, sino que ya estamos hablando, ¿no? En este caso, de 175 millones de pesos bajo el escenario de crecimiento positivo, según el consultor, y de 70 millones de pesos en el caso de que exista crecimiento negativo en la compañía. Crecimiento negativo en la economía. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que ustedes vean con esto es, yo puedo tener unas probabilidades,
¿cierto? Identificadas desde el comienzo, pero después que yo hablo con un consultor, resulta que, ay, no, 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 esa que yo tenía como que no, ahora vamos a cambiarlas por esta, ¿sí? Y ese Correcto. cambio se puede hacer matemáticamente, como está allí escrito, ¿verdad? Pero también se hace de manera intuitiva. ¿Eh? Dígame, Daniel. ¿Será de pronto que en este momento lo que estás diciendo nos puede explicar un poco el comportamiento que ha tenido la economía como tal? O sea, ha habido una contracción, yo creo que en gran parte de las categorías, y ha sido debido a que yo creo que no hay ningún tipo de consultor experto que Ujú. pueda definir qué va a pasar con las condiciones económicas en un entorno de elecciones. Eso puede jugar un papel fundamental a la hora de que haya incertidumbre todavía en el mercado y de pronto eso no haga que reaccione la economía. Claro, claro, claro. De hecho, o sea, si te pones a ver, Daniel, las empresas, no sé si en tu empresa pasó, pero, o sea, por lo menos en el CEIPA pasó, y muchas empresas, las elecciones primarias, o sea, ya dieron un vistazo, ¿eh? Porque claro, estaba Fajardo, estaba, o sea, había otros escenarios y ya, después de la primera, ya listo, ya hay otra, ¿eh? Hay otra porque el centro desaparece, ya son dos extremos, ¿cierto? Está, o sea, los dos extremos que conocemos, entonces ya esa es otra decisión, ¿sí? Y es otra probabilidad, ¿eh? Entonces, claro, muchos se detienen, ¿no? A esperar, pero hay otros que no puedes esperar, ¿cierto? Por la misma dinámica empresarial. Entonces, tienes que tratar de identificar cuál es la mejor opción y bueno, y lanzarte. De hecho, Daniel, tú que trabajas en una multinacional, sabrás que, bueno, las multinacionales siempre desde casa matriz imponen ciertas directrices y esas directrices, pues siempre ellos tienen que estar viendo constantemente la economía, constantemente, digamos, todo ese tipo de escenario antes de decir, bueno, Colombia va a ser esta directriz, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado eso. Sí, claro, o sea, sí siguen directrices como tal de regiones. Por ejemplo, la compañía pues lo mira de pronto por regiones, de pronto región andina o lo que es Norteamérica, de pronto Europa, África, ¿cierto? Por cada sector como del mercado global. Correcto. Pero para Colombia, pues específicamente el mercado de Antioquia está muy afectado también por esta misma incertidumbre que hay en época de elecciones y otras condiciones externas como la parte tributaria que nos afecta mucho como compañía, pero dependemos mucho como compañía no solo de las decisiones que tomemos, sino también de lo que el cliente como tal esté pronosticando. Entonces, frenan la inversión o el gasto que realizan en ciertos productos por la Ujú. misma incertidumbre que hay y eso nos afecta directamente porque las ventas han estado claramente afectadas durante todo este inicio de año. O sea, ha sido complicado y yo creo que parte de eso es el tema electoral, que genera mucha incertidumbre en el mercado. Exactamente, así es, así es. Y de hecho, eso pasa, como ya dijimos, pasa en todos los países, sobre todo de Latinoamérica, ¿cierto? Y más, pues, hay que ser realista, ¿no? O sea, el caso de Venezuela también impacta porque, digamos, pues, las mismas empresas ven ese espejo y dicen, ya va, vamos a esperar. Ve, o sea, ese tipo de situación. Eh, pero bueno, lo importante, ¿no? En este caso es que ustedes vean que siempre va a existir una probabilidad y esa probabilidad va a poder cambiarse. Y esa es la parte importante. Más allá del software, más allá de no, que yo uso RIS, que yo uso este otro software, lo importante que ustedes vean es que la probabilidad puede cambiar y puede cambiar por algo muy sencillo como hablar con un consultor. ¿Ok? Hablar con un consultor o un asesor, entonces ya de una vez, oye, ya mis probabilidades cambian, entonces ahora resulta que no va a ser mejor esta tienda, va a ser mejor esta decisión, mejor aquella. Entonces, vean cómo la probabilidad impacta de una manera importante, ¿cierto? Y es la parte, digamos, que quiero resaltarles. Y definitivamente, numéricamente, es demostrable, ¿cierto? Es demostrable cómo la asertividad de un consultor te hace que tú cambies la probabilidad, ¿no? Claro, muy pocos hacen estas cuentas, ¿no? O sea, la mayoría lo hace de una manera intuitiva, pero igual lo hace, ¿cierto? O sea, igual lo hace en el sentido de que tenías una probabilidad al comienzo y luego de hablar con tal persona cambió. Al cambiar las probabilidades, entonces estamos hablando
que el valor esperado cambia, y eso es lo que quiero que ustedes vean aquí, ¿cierto? Entonces, claro, vean que yo tenía 175 millones, ¿verdad? 70, y resulta que ahora, perdón, antes tenía 130 millones de pesos, era, ¿sí? Y ahora, cuando cambiaron las probabilidades, cambió, ya sea un escenario optimista de 175 millones o sea un escenario pesimista de 70 millones de pesos. ¿Ven? Entonces, claro, véanlo bien, chicos. O sea, mi valor esperado era de 130. Sí, está aquí resaltado. Mi valor esperado era de 130. Pero después que hablé con el consultor, resulta que hay dos escenarios. Un escenario optimista de crecimiento positivo, según el consultor, y ya no me da 130, me da 175. Y un escenario negativo de la economía, según el consultor, que ya no me da 130, me da 70. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en función a lo que me diga el consultor, yo puedo, oye, ver, no, como que la tienda de ropa no, ¿ok? O la tienda de ropa sí. ¿Ok? O sea, al final es una decisión. Y esta diferencia es lo que al final uno llama, oye, lo que tú estás dispuesto a pagarle al consultor. ¿Eh? O sea, como tú dirías, bueno, oye, bueno, si el consultor me da esa información que es muy buena, oye, bueno, yo estaría dispuesto a pagarle. ¿Eh? Y entonces ahí es donde la misma empresa empieza a ver, listo, yo sí pagaría esa cantidad por una información que me va a ayudar para tomar una mejor decisión. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden que la información perfecta puede ser algo utópico, pero es algo necesario y que se utiliza siempre para tener mayor seguridad en la toma de decisiones. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, los primeros que capitalizan esa necesidad son la gente de mercadeo, ¿cierto? Son los principales, digamos, la parte de investigación de mercado. Muy bien. Y para cerrar, chicos, vamos a ver lo que sería el inicio del objeto de aprendizaje 2. El objeto de aprendizaje 2, como ya pues algunos lo han visto, corresponde a la parte de optimización, programación lineal. Pero yo solamente hoy me voy a enfocar en la parte de probabilidades, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, el árbol de probabilidad era apenas una de las opciones de valoración, ¿no? En toma de decisiones, con la intención de tomar una única decisión. Pero recuerden que el árbol de probabilidad depende mucho de las probabilidades. ¿Eh? Entonces, claro, el ejemplo que hicimos la semana pasada, si yo cambiaba las probabilidades, ya eso cambiaba. Entonces, recuerden que el árbol de probabilidad está muy atado a lo que serían las probabilidades. Por eso, usted debe tener una seguridad, no tanto del valor, sino de cómo se comporta o qué tipo de comportamiento tiene esa probabilidad. ¿Ok? Entonces, siempre recordemos que yo puedo establecer, digamos, un comportamiento histórico, o sea, yo puedo tener datos y saber que en función a eso los datos pueden tener una distribución probabilística, pero yo soy el que debo, digamos, tratar de intuir de cómo se va a comportar eso en un futuro. Entonces, en esta parte, aquí hablamos un poco sobre las distribuciones de probabilidades. Existen muchísimas distribuciones de probabilidades, ¿ok? Y por supuesto no es la intención de este curso, digamos, pues, entrar en las distribuciones probabilísticas ni nada de eso. Pero es importante, como vamos a simular, ¿cierto? Vamos a simular escenarios. De hecho, para cerrar, tenemos un ejercicio sencillito de simulación. Es importante que antes de simular, tú conozcas cómo se comporta tu variable. ¿Eh? Mire, muchachos, yo le voy a ser sincero. En el ámbito empresarial hay mucho charlatán, ¿sí? En el ámbito empresarial hay mucha gente que les dice, sí, hacemos simulaciones de Monte Carlo con redes neuronales y todo eso, y entonces el resultado da que sí, vas a ganar tantos millones. Todo eso se ve muy bonito, ¿ok?
Pero esas simulaciones dependen de unas probabilidades, ¿cierto? Entonces, un poco lo que hablamos ahorita. Probabilidades que si no están bien analizadas, entonces el resultado que te va a dar es una cuestión que no se va a dar. Es simplemente un ejercicio de índole académico o un ejercicio, digamos, que no corresponde a la realidad de la empresa. Entonces, ustedes como gerentes y tomadores de decisiones, cuando vayan a contratar a una persona o a una empresa que vaya a hacer simulación, usted debe ser capaz de decir, listo, yo no sé mucho de eso, no hay problema, pero usted me tiene que explicar a mí por qué utiliza esta distribución probabilística y por qué utiliza esta. ¿Por qué? Porque las simulaciones dependen de la distribución probabilística, depende de cómo se vaya a comportar, ¿sí? Y si no la toman bien, entonces resulta que te puede dar resultados que al final eso, como que eso no. Yo les doy un ejemplo. Yo trabajé en Avon muchos años y en Avon se hizo una simulación para cambiar la estructura del sistema de ventas, ¿no? Del sistema de vendedoras, mejor dicho, ¿eh? Entonces se iba a cambiar de un sistema, digamos, de premios a un sistema de porcentaje de comisiones, ¿cierto? Entonces, claro, ese cambio resulta que, oye, tú tenías que hacer una simulación para ver cómo iba a ser la evolución, ¿cierto? De ese comportamiento. ¿Y qué pasa? Y aquí me acuerdo de Daniel. Eso era desde casa matriz que venía, y era una directriz. Y listo, cuando es directriz de casa matriz. ¿Eh? Pero resulta que el país tenía que hacer su propia simulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, en el caso de Argentina, hizo simulaciones basados todos en normal, o sea, lo que es la distribución normal y ya, ok, y normalito, y todo daba perfecto y todo daba así, que todo bien. En el caso de nosotros dijimos, eso no es normal, eso no tiene un comportamiento normal, la variable. ¿Y cómo sabe uno que no tiene un comportamiento normal? Ah, porque tú empiezas a analizarla, ¿ves? Tú empiezas a entender un poco cómo es el comportamiento de esa variable. Y cuando tú dices que no es normal, en nuestro caso, nosotros hicimos la simulación no con una normal, sino con una log normal, porque no era simétrica, ¿ves? Que este es, por ejemplo, uno de estos casos. La normal es simétrica, mientras que la log normal no lo es. Cuando la hicimos con una log normal, daba pérdida, ¿ves? Entonces nosotros le dimos a Casa Matriz, mira, nosotros no vamos porque da pérdida. ¿Cómo da pérdida? Si Argentina le dio positivo, bueno, será ellos, ¿ves? Pero a nosotros no da pérdida, ¿ves? Y era la misma simulación. Y eso fue todo un problema y todo eso. ¿Y qué pasó? Resulta que Argentina lo implementó y Argentina dio pérdida, tuvo que regresarse al sistema anterior. ¿Ves? Entonces, claro, ¿a qué vamos a...? Y claro que Argentina perdió una cantidad de millones de pesos y todo eso, ¿cierto? Por una mala simulación. Mala simulación que no estaba mal hecha, estaba simplemente que las variables utilizaron una distribución que no era la adecuada, ¿cierto? Utilizaron una distribución simétrica cuando no era simétrica, ¿sí? Entonces, claro, ese es más o menos el ejemplo que pasa en el ámbito empresarial con las simulaciones, ¿no? Hay muchas distribuciones de probabilidades. Vean que aquí yo nada más les nombré 6, ¿no? Léanlas, tómense un tiempito para ver lo que significa de cada uno. Si tienen alguna duda sobre cada una de ellas, pues me escriben y yo les digo, ¿no? Pero lo importante es que ustedes vean que de estas 6 pueden asociar, que es lo que vamos a hacer ahorita, asociar una variable a una distribución de probabilidades. Y en función de eso, hacer simulaciones y ver qué nos da. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden que la idea de simular escenarios tienen unas ventajas, por supuesto, que es más que todo para el análisis de riesgo. Mejora los planes de emergencia, continuidad, mejora el proceso de toma de decisiones. Todo eso es muy bonito, lo que está en esa lámina. ¿Ves? Pero es bonito siempre y cuando los supuestos de entrada, dícese, la distribución de probabilidades sean las adecuadas. Si no lo son, entonces les puede dar algo totalmente
raro. Y nuevamente, chicos, les recuerdo, la idea de este curso no es que usted sea experto en distribuciones probabilísticas, es que usted tenga la capacidad de exigirle al consultor o a la persona que haga las simulaciones, de exigirle que le explique por qué utiliza esa distribución probabilística. ¿Eh? Y que lo explique, porque lo tiene que explicar. Porque esas distribuciones tienen que ajustarse a la realidad de la empresa. Si no se ajusta, entonces la simulación está mal hecha. Entonces, eso ténganlo siempre en cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a usar RISC. ¿Cómo puedo usar RISC? Bueno, si yo tengo información histórica, o sea, por ejemplo, una variable, yo tengo una variable y yo tengo varios datos de ella, entonces yo puedo usar RISC mediante esa sección, herramienta analítica, ajuste de distribución simple, para saber qué distribución probabilística es. Entonces, claro, si yo tengo datos, buenísimo, porque ya el mismo RISC me dice, ay, mira, esta es la distribución probabilística según los datos que tú tienes. ¿Okay? Claro, eso no necesariamente significa que el futuro va a ser así, lo mismo que hemos hablado en la semana pasada. Pero por lo menos da una idea, oye, mira, si la historia fue así, pues bueno, o sea, se supone que el futuro, pues lo más probable es que se comporte así. Entonces, si tengo datos, excelente, el mismo RISC me da la información de la distribución que se asocia. Si no tengo datos, entonces, bueno, nada, tengo que recurrir a la experiencia y juicio del comportamiento futuro. Entonces, claro, empieza técnicas como, ¿serán simétricas? ¿No será simétrica? ¿Será que tienen, o sea, son límites establecidos o no lo son? ¿O puede dar cualquier valor? O sea, ya son cosas que ya yo me empiezo a preguntar, ¿no? Entonces, esas son las dos opciones para tú tener o para saber qué distribución probabilística asociar a cada valor, ¿cierto? Entonces, para cerrar, muchachos, veamos este ejemplito rapidito. Vean este ejemplo. Digamos que yo tengo varios datos y eso va asociado con el taller, ¿cierto? El primer taller. Digamos que tú tengas dentro de las variables que tú dices de tu plan estratégico, tú tienes, oye, tienes estas variables, mira, aquí yo tengo variables de Colombia y tengo de otro país. Pero yo quisiera saber, oye, qué distribución probabilística se ajusta a esos datos. Entonces no hay ningún problema. Yo los selecciono, ¿sí? Aquí lo seleccioné. Me voy al simulador de riego, me voy a herramientas analíticas y le doy aquí en la número 11 que dice ajuste de distribución simple. Y cuando le doy, pues me dice, pues claro, en este caso yo selecciono todas y le doy OK. Y aquí está. Vean que me saca todas las distribuciones y cuáles son las que más se ajustan. Claro, hay unas todas extrañas, ¿no? Pero por lo menos ya te dice, ah, mira, la PERT, oye, la PERT se ajusta bien. Mira, también está la logarítmica normal, mientras que mira, ¿dónde está la normal? Está bien abajo. ¿Eh? Entonces, mira, la uniforme, en cambio, uy, está muy lejos. Entonces, claro, al final yo diría que esta distribución es una PERT. Entonces, cuando yo vaya a simular, listo, utilizo la PERT, ¿ok? Para hacer la simulación. Eso es una forma si tengo los datos, ¿ok? Entonces, la utilizo. Igual con la variable que está al lado, vuelvo a hacerlo. Número 11, ajuste de distribución. Le doy OK. Ah, ve, entonces que salió la logística. Ah, pero aquí está la normal. Entonces, bueno, voy a poner una normal. Ya las otras quedaron bien lejos, ¿ven? La PER quedó por acá, la logarítmica por aquí. Entonces, nada, me voy con normal. ¿Ok? Entonces, son formas, ¿ven? Que el mismo RISC te indica qué distribución se asocia. Claro, nuevamente, es una herramienta, es una máquina, ¿cierto? No implica que el futuro vaya a ser así, ¿cierto? Bien, y para cerrar, veamos este inicio de una simulación. Vean, este ejemplo que está aquí es el mismo que estaba aquí, ¿no? Vean que es la tienda de ropa, ¿cierto?
la tienda de ropa, vean las ganancias, ¿cierto? Son estas mismas ganancias. Vean las probabilidades, era la misma probabilidad, ¿cierto? Y vean el valor esperado, 130 millones, que este es el valor esperado. Entonces, lo mismo, vean que está la formulación hecha, ¿cierto? Formulación hecha, cada valor por este valor, o sea, este por este. Vean que esta fórmula la hice así como que larga, pero yo pude haber usado suma producto. Suma producto es una forma de sumar y multiplicar, ¿cierto? Y me da el mismo valor. ¿Okay? Entonces, cualquiera de las dos funciona. Bien, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. ¿Cómo puedo simular? Entonces, aquí rapidito, pues claro, lo voy a hacer un poco rápido, pero igual va a quedar grabado, que es lo importante para que usted después lo practique allí en su casa. Entonces, al momento de simular, yo primero tengo que hacer un nuevo perfil, ¿cierto? En el simulador de riesgo. En el simulador de riesgo coloco el perfil y le coloco un nombre, por ejemplo, tienda de ropa. Tienda de ropa. En ese perfil te dice cuántas simulaciones quieres tú hacer. Entonces, claro, él te dice 1000 por defecto, tú puedes decir 5000. ¿Eh? Hay gente que dice 10.000, pero la verdad, para serles sincero, la simulación en Monte Carlo con 5000 es suficiente. Bien. Luego dice especificar secuencia de números aleatorios. Esta parte puede ser interesante porque recuerde que las simulaciones son números aleatorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como son aleatorios, puede ser que a ti te dio un valor, a Daniel le dio otro, a Alejandra le dio otro. Entonces, para tratar de que a todos les dé igual, uno establece una secuencia de números aleatorios. Entonces, si yo lo doy así, si yo lo dejo así, entonces a todos nosotros nos da diferente. Pero si le doy aquí y le coloco una secuencia, por ejemplo, 1, 2, 3, entonces allí a todos los que colocaron 1, 2, 3, les va a dar el mismo valor. ¿Ok? Mismo valor. Entonces, recuerden, primero, nuevo perfil. Eso es lo primerito. Segundo, supuesto de entrada. Y aquí viene la parte más importante. Supuesto de entrada, ¿qué es? Es que tú vas a asociar a cada variable, que en este caso es cada probabilidad, tú le vas a asociar una distribución. ¿Eh? Que claro, aquí hay muchas, pero como les dije, enfóquense en las 5 que aparecen allí, que son las 5 más importantes. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que esta distribución, mira, oye, que la economía vaya en gran alza, yo creo que eso se va a comportar como una normal. Yo puedo decir que es una normal. Como es una normal, él te va a preguntar la media y la desviación estándar. Entonces, él te pone por defecto, te pone el valor, 20%, 0.2, y la desviación estándar por defecto te lo pone como el 10% del valor, que en este caso es 0.02. Pero tú pudieras cambiar esto, tú pudieras decir, no, esto va a tener, no sé, 0.04. Pudiera ser. Ya que eso queda de tu parte. Pero aquí es donde tú le asignas a cada probabilidad, le asignas la distribución para hacer las simulaciones. ¿Okay? Y le das OK. Entonces vean cómo se transformó de color, ¿ve? Se transformó de color porque ya es una variable que va a moverse. Va a moverse al momento de hacer las simulaciones. Digamos esta, la segunda, pequeña alza, vuelvo otra vez a hacer una simulación, le vuelvo a dar un supuesto de entrada, pero ya no voy a decir que sea normal, le voy a decir que sea una triangular. En el caso de la triangular, vean que es un triángulo. Entonces, él te pone 0.3 como el valor más probable y te pone los dos valores, ¿cierto? Como te pone 0.15 por debajo y 0.15 por encima, en este caso. Claro, eso te lo pone la máquina, tú puedes hacerle cambios, ¿no? Como tú quieras. Y eso es casi que más que todo el consultor el que juega con esos valores. ¿No? Sin cambios.
Para mí, sin cambio, yo voy a usar una uniforme. Vean el caso del uniforme. En el caso del uniforme es una distribución plana, ¿sí? Que no es que, ay, lo más probable es esto. No, 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 es plana. ¿Sí? A mí me gusta mucho, porque la uniforme es una forma de tú decir que no estás ni con Dios ni con el diablo. O sea, tú estás colocando algo muy plano y no sabes lo que vaya a dar. Pero lo que sí es cierto es que debes tener un mínimo y debes tener un máximo. ¿Ve? Entonces, en este caso, vean que es 0.30, pero te pone mínimo 0.15, máximo 0.45. Bien, entonces, claro, vean cómo yo puedo ir ajustando, ¿verdad? Esas distribuciones probabilísticas, puedo colocarle supuesto de entrada. No tengo que hacerlas con todo, vean que hice nada más con las 3 y ya. Y luego de colocar los supuestos de entrada, coloco el pronóstico de salida. El pronóstico de salida me voy al valor como tal, valor esperado, y le digo pronóstico de salida. Él me coloca ya de una vez valor esperado y le digo, ok. Vea que me cambió el colorcito y ya. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que ya hice eso, vean que ya hice nuevo perfil, supuesto de entrada y pronóstico de salida, una vez hecho esas 3 cosas, entonces le doy aquí donde dice correr. Y cuando le doy correr, veamos qué pasa. Entonces, véanlo bien. Él empieza a hacer simulaciones, él empieza a variar, ¿sí? Variar las probabilidades y empieza a ver cómo el valor esperado, ¿sí? Se va moviendo, ¿sí? De la tienda. Entonces, ya él empieza, listo, puede dar valores negativos, ¿ok? Dependiendo del caso. Y una vez que termine las simulaciones, él te va a arrojar, claro, el histograma, que es muy bonito, ¿verdad? Pero también te va a arrojar una serie de estadísticas en donde hay que ver si de verdad es 130 millones o no lo es. Entonces, una vez que termina, le doy a vista global y entonces veo, mira, la media me dio 129, ¿ves? 129 millones. 129.36. Mira, muy parecido a 130, ¿ves? Sí. Entonces tú dices, bueno, oye, pues está bien y tal, pero la simulación y tal. Pero quiero que vean esto, chicos, ¿no? Tú dices, ay, profesor, pero ¿para qué voy a dar simulaciones si me dio casi igual? Mira, 130, 129. Claro, por el supuesto que colocaste. Pero vean qué pasa si aquí, recuerdan que estos dos no los toqué, ¿no? Digamos que aquí yo le voy a colocar una distribución uniforme, pero le voy a colocar que el mínimo es 10% y el máximo es 50%. O sea, hay 50% de probabilidad que la economía sea mala en Colombia. Y aquí igual. Le hago un uniforme y le digo que el mínimo es 10% y el máximo es 50% de que la economía en Colombia esté mal. ¿Sí? Entonces, claro, ahora le coloqué distribuciones a estas que antes no había. Y vuelvo a correr la simulación a ver qué tal me da. Entonces, claro, quiero que vean es que las simulaciones dependen mucho, totalmente del supuesto de las distribuciones probabilísticas. Y ahí es donde, bueno, más de una empresa cae, más de una agente empresarial cae, en donde cree que la simulación está bien hecha, le paga al consultor y le hace una simulación creyendo que está bien y resulta que no, porque los supuestos de entrada no fueron los correctos, no se adaptó a la empresa. ¿Ven? Entonces, esa es una parte allí clave que ustedes como gerente deben saber siempre cada vez que le hablen de simulaciones, ¿okay? Cada vez que le hablen, digamos, de valoración de escenario. Entonces, claro, vean aquí cómo aparecen inclusive valores negativos, ¿cierto? Es un poco para que vean. Y le dan vista global y vean ahora cuánto dio la media.
¿eh? Súper diferente. Muy diferente. ¿Eh? Y no hice nada, lo que hice fue añadir una distribución probabilística al escenario, pero era el escenario peor. ¿Eh? Entonces, ahí es donde está el detalle. El escenario peor, que era la economía mal en Colombia, entonces ahí le metí una simulación y el resultado fue totalmente distinto. ¿Eh? De 130 a 129 y aquí de 130 a 79 millones, o sea, bajó muchísimo, ¿eh? Lo cual representa un peligro, ¿cierto? Para la inversión. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de las simulaciones, muchachos, ¿cierto? Entonces, lo que quiero que se lleven hoy es precisamente que las simulaciones pueden funcionar, pero siempre y cuando tengan el acceso, o sea, digamos, la distribución probabilística o sea, ideal en función al comportamiento de su empresa. Bien, no sé si tenga alguna otra pregunta, duda. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Estoy como mirando todo lo que nos estás enseñando con el taller que estamos haciendo. Entonces, nosotros escogimos una variable que se llama inclinación del mercado hacia el uso de prendas de control. Esta variable dijimos que la vamos a medir, como estamos hablando de mercado internacional, la vamos a medir con las ventas de prendas de control en otros países. Pues ya nos toca como definir ciertos países. De eso yo tengo datos, profe, yo tengo todos digamos, los consumos, digamos, en España. En España sé cuánto consumen en prendas de control. De allí yo puedo sacar la distribución, ¿cierto? Listo. Con los datos Claro, simplemente. claro, que si tienes datos es lo ideal. Y de allí podría hacer simulaciones, pero como la pregunta es, nosotros tenemos 17 variables, y si sacamos 100 variables, pero dijimos que 17 son en las que nos vamos a enfocar. Pero por ahí... Pero nombre las 100, ¿sí? Sí, sí, todas están. Ya metimos las 100 allá en el trabajo, pero 17 son las que nos queremos enfocar, pero siguen siendo unas de las que no podemos tener datos. Entonces, eventualmente estoy pensando como en un segundo taller, no vamos a poder hacer simulaciones con esas, simplemente con las por ahí 7 que tenemos con datos. Pero es que ahí es donde viene el punto, Alejandra. No, o sea, si tienes datos, la distribución la puedes tener fácil, ¿cierto? Con RIS. Pero si no tienes, no significa que no tenga distribución. Sí la puedes tener, pero ahí entra ya a jugar esta parte. ¿Entiendes? Que el significado de cada una. Entonces, por ejemplo, si hay esta variable, yo creo que es simétrica, o sea, que es la misma cantidad por debajo, la misma cantidad por encima, entonces lo más probable es que sea una normal. ¿Ve? O si no, no, esa variable yo no sé cómo irá a dar. Ah, bueno, entonces es una uniforme. O si no, yo creo que hay un valor probable, pero hay un mínimo y hay un máximo, entonces una triangular. Entonces, no tienes datos, pero tú empiezas a hacer supuestos de cómo se va a comportar esa variable. Ah, bueno, listo, profe. En el jugaría, camino lo voy mirando. Ahí jugaría la parte de la experiencia y lo que se ve en otra diapositiva que mostraste ahorita. O sea, la intuición o la experiencia también jugaría papel en esa parte donde no hay datos exactos. Exactamente, claro. O sea, la experiencia al final es lo que cuenta y, digamos, para cuando no tienes datos. ¿Ok? Para cuando no tienes datos, no significa que no lo puedas usar, significa que aquí tienes tú que definir, bueno, mira, voy a usar esto por esto, por esto, por esto. O sea, una serie de argumentos del por qué vas a asignarle una distribución como tal. Y para este taller, profe, ¿hay como un mínimo de variables que debamos seleccionar? No hay un mínimo. Lo ideal, digamos, es que usted, pues, en función de su plan, las defina. ¿Por qué? Porque para el trabajo de aplicación, que es el que viene después, se van a basar en este. Se van a basar en este para entonces generar, pues, una situación en donde tengan que simular. Tengan que simular, ya sea con árboles o con programación lineal, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Perfecto.
Eso es lo que estoy pensando en el futuro. Está bien, está muy bien. Esa es la idea, ¿ok? Lo que sí los invito es que lean estas distribuciones, por lo menos estas 4, diría yo, que son las más importantes, y vean cuándo se utilizan, ¿eh? Cuándo se utilizan esas 4, ¿no? Si tienen dudas, me preguntan, ¿ok? Porque existen formas de uno saber con esas, no, son 5, perdón, disculpen, con esas 5, eh, pueden definir, oye, si existe este comportamiento, entonces la distribución es esta. Si existe este comportamiento, la distribución es esta. ¿Eh? Entonces, existe esa forma. Entonces, los invito a que lean en profundidad esas 5 distribuciones y para que aquellas variables que no tengan datos, entonces, igual usted puede asignarle una distribución. Perfecto. ¿Eh? Listo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Por ahora no, profe. Listo, entonces quedamos así. Buenas noches entonces, Alejandra, Daniel, y nos vemos la semana que viene. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos. Listo, chaito pues.